la Pachamama. Hay que defender este lago sagrado. El proyecto minero Santana está ubicado a 30 kilómetros del lago Titicaca, ¿no? El problema de aquí de fondo es el recurso agua. El lago Titicaca, en un próximo, a mediano tiempo, se puede ver totalmente contaminado. Nosotros queremos que esas tierras se respeten. ¿Por qué? Porque de eso vivimos. Nosotros vivimos de la agricultura y de la ganadería. Y nuestras aguas no queremos que se contamine, ni mucho menos queremos que tampoco haya contaminación de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque de lo contrario, al explotarse las minas, que lo que habla el gobierno, el desarrollo, beneficio, trabajo, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ya hemos visto varias empresas en los asentamientos mineros. ¿Qué ha pasado? Hay peor pobreza, hay más desocupación. No podemos permitir que nuestra propiedad, tierra y territorio sea administrado por una concesionaria minera. ¿Por qué ha habido protesta social? Nunca hubiera habido si el gobierno hubiera respetado el derecho de los pueblos originarios. No teníamos por qué levantarnos, por qué alzar la voz, por qué decir, ¿no? ¿Por qué se han concesionado las cordilleras? A causa de eso se levanta el pueblo y encima nos criminalizan, encima nos sentencian. Eso no es justo, ¿no? Y nosotros como pueblos originarios queremos que nos respete el gobierno. En primer lugar, nosotros hemos agotado todos los modos posibles de solución desde el día 2 de marzo hasta el 25-26 de marzo, donde en forma consensuada por parte de todos los aymaristas de la zona de las bases se ha decidido entrar en esta actividad de fuerza. Si se solucionaba en ese espacio de tiempo que hemos agotado, acá tengo los documentos, realmente no hubiese habido ninguna huelga, ninguna toma de decisiones de esta naturaleza. Nosotros siempre trabajaremos con el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Si mañana el pueblo dice, Walter, sal a marchar, saldremos. No tenemos ningún impedimento, ¿no? Porque el pueblo es lo que manda. El pueblo es lo que gobierna. El pueblo es lo que decide. Aquí en el Perú existe una ley de criminalización de la protesta popular y por lo tanto pues el gobierno nacional comienza a perseguir a líderes y no solamente líderes campesinos, también líderes sindicatos y también muchos de los líderes que han sido denunciados, ¿no? Más que todos los que asumen la defensa del medio ambiente, también sobre los derechos fundamentales. Veo que es como una ley para el enemigo, ¿no? O sea, el Estado peruano nos considera como si fuéramos sus enemigos y no seamos parte del Estado. Y el mismo gobierno está violando su propia Constitución, porque el artículo 2 de la Constitución ampara la protesta popular. Si nosotros estudiamos la teoría de autor mediato, vamos a llegar que es el hombre de atrás, es la persona de atrás el que ordena en este caso, ¿no? Y la persona de atrás que ordena en este caso sería yo. La pregunta es, ¿dónde está la prueba que he ordenado? ¿A quién he ordenado? ¿Para que queme o saque? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué lugar? ¿En qué medio de comunicación? Si fuera en un medio de comunicación, o si es indirecto o indirecto, o en qué asamblea, en qué reunión. ¿En dónde yo he ordenado a alguien, digamos, para que haga estos actos ilícitos? Yo no mandé a ordenar a nadie para que ejecute un delito, ni a un tercero, menos como dicen los jueces que esto había sido motivado, planificado. Esa prueba nunca la demostró los jueces, ni en mensaje de texto, ni en audio, ni en video, ni en una entrevista radial, ni televisiva, ni medio escrito. Y consecuentemente, una vez más yo apelo, sin pruebas no hay sentencia, ¿no? Ahora, es distinto que esta sentencia tenga motivación política, persecución política, motivación económica.
es parte de la persecución política. Vemos que ya no hay una libertad de expresión en el país. Si Walter Aduire ha sido sentenciado, entonces posteriormente muchos dirigentes van a asumir en la defensa de sus recursos hídricos y recursos naturales, tanto recursos mineros, vamos a estar enjuiciados. No puede ser eso. Yo creo que tampoco no se puede aplicar la autoría inmediata. Por otro lado, de prosperar estas condenas, esta condena en particular va a permitir criminalizar y condenar a otros líderes y defensores. Ese es el problema. O sea, si tú tomas el argumento que utilizaron en el Aymarazo para condenarlo a Walter Adubiri, es el argumento que puedes utilizar en otros casos que ya han sido absueltos para buscar una condena. Para nuestra lógica, esta forma de interpretación es restringir el derecho a la identidad, pues se le está considerando como una persona ya no indígena por haber accedido, por ejemplo, a la educación o puestos laborales. Este razonamiento para nosotros representa en principio una violación a los estándares internacionales. Estándares internacionales desarrollados en principio, por ejemplo, y reconocidos en el Convenio 169, en el artículo 1, cuando reconoce como un derecho especial de los pueblos indígenas y sus miembros la autodefinición como indígena. Es decir, que ningún otro particular o el Estado puede definir quién es o deja de ser indígena, sino es el mismo pueblo o la misma persona del pueblo quien se define como indígena. A Walter Adubiri en la condena le negaron su identidad indígena, originaria, y al hacer eso se ha permitido no aplicar el artículo 10.2 del Convenio 169 que prohíbe penas de cárcel para los indígenas que defienden su territorio. Para nosotros, vuelvo a decir, esta no solo es una interpretación que afecta a Walter Adubiri, sino también a los pueblos indígenas, porque esta forma de interpretación ha sido sentada como jurisprudencia de interpretación judicial, ¿no? Este hecho, por ejemplo, acarrearía que el Estado peruano pueda ser sometido ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ese es delito defender los recursos naturales, será delito defender el medio ambiente, será delito defender el agua. ¿Acaso ellos no viven de agua? O sea que en el Perú, al quien piensa distinto cómo se debe usar los recursos naturales, hay que meterlo a la cárcel. Al quien dice que hay que respetar el Convenio 169, las comunidades originarias andinas y amazónicas en nuestro país, hay que meterlo a la cárcel. Eso es la justicia. Eso es una política del sistema, lamentablemente, en estos tiempos. ¿Qué ha hecho el compañero dirigente? ¿Qué hemos hecho nosotros? Absolutamente, como repito, el día 26 que ha habido las ocurrencias en Puno, nosotros tenemos nuestras manos limpias, no hemos hecho nada. Ha habido, creo, prensa, y en los cuales ahí debe estar. Si nosotros hemos actuado, hay que nos demuestre, que nos compruebe. No hemos hecho absolutamente nada con ninguna violencia. Los aymaras somos cultura, nosotros no somos violencia.